Luego de que en diciembre pasado llevaron juguetes a Ekbalam, un grupo de amigos que encontraron en Yucatán un hogar, recaudan donativos para nuevamente hacer sonreír a la infancia de la comunidad en el Día de la Infancia. Esta vez nos organizamos un poco más, ya somos como 5 o 6 personas, pero solo amigos y no tenemos como una organización atrás que nos apoya, que son 150 niños, entonces como la meta principal es conseguir 150 juguetes. Además, como pensamos en hacer como un kit escolar, como para tener los básicos como una libreta, un lápiz. También vamos a colectar cosas como utensilios para bebés, para la familia también, como ropa en general, utensilios para la cocina. Para Denis, de origen alemán, la iniciativa de las hermanas Yuriana y Frida Hernández es una forma de retribuir a la población yucateca que lo acogió desde su llegada hace 2 años y medio a las tierras del Mayab, donde planea residir. A mí me gusta mucho eso, como la última vez la experiencia fue muy lindo, como los niños estaban muy abiertos y me gustó mucho como sí, nos hablaban y también parecen muy inteligentes, a veces un poco traviesos. Estamos planeando más, que también hacemos tal vez unos talleres como con unos temas de educación, de salud y cosas así. Por el momento recolectaron 80 regalos, cifra que esperan superar porque recibirán donaciones hasta este jueves. Además de juguetes para infantes de 3 a 15 años, también se puede donar útiles escolares, ropa de bebé, utensilios de cocina o aportaciones monetarias y en especie para el refrigerio de los niños que entregarán el 30 próximo. Quien desea hacer un donativo puede comunicarse con Yuriana Hernández al 55 31 48 81 23 o en la cuenta de Instagram @denisb2310. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.